Vamos a seguir con el apunte de circunferencia. Y el otro día habíamos definido todos los elementos de una circunferencia, el centro, el radio, la cuerda, el diámetro, todo eso. Pero, Gladys, ¿cuántas veces querés entrar? Bueno, Ay, estoy muchas veces. me entraste como Algo tres de... ya. No, no puede ser. No sé, a lo ¿Aparezco mejor se 3 me veces? desconecta. No, ahora no. Ok, Pero ok. me aparecía como que estabas No, por conectándote primera tres vez veces. me daba el Zoom como que estaba cargando así de 30, 40, 50%, como que re lento. Y dije, Despacito. con la Igual. lluvia debe estar la conexión de mala. Y no, pero se ve que ahora Está bien, está ya bien. está, ya está. Yo digo, pero te acepté y después me volviste a aparecer y te volví a aceptar. Y digo, es esta chica. A Insistente, veces, insistente. no, hay veces que algunos alumnos entran con el celu y con la compu, entonces entran dos veces, ¿viste? Pero bueno, voy a hacer una acotación de algo que me preguntó Guillermo el otro día por privado. Y yo en algún momento dije que la circunferencia es el conjunto de todos los puntos que están a una misma distancia de un centro. Y después diferenciábamos, definimos punto interior y punto exterior. Y definimos el círculo. Y yo dije en un momento que era el conjunto de todos los puntos interiores. A lo cual aclaro que la circunferencia también es parte del círculo. Lo que pasa es que esto sería un hilar muy finito y no quiero que entremos en complicaciones. Nadie les va a estar preguntando si este tipo de cosas así muy sutiles en análisis y en fundamentos, en otras materias, después van a ver puntos interiores, puntos fronteras, puntos exteriores y bueno, un montón de cosas más analíticas. Pero bueno, lo importante es la diferenciación entre lo que es toda la parte del plano, a lo cual yo llamaría círculo, y la circunferencia, que es solamente los puntos del contorno de eso. Pero los puntos de la circunferencia pertenecen al círculo. ¿Aclarado, Guillermo? A ver, la profe... Sí, muy bien. Gracias. La profe no lo sabe todo, gracias a Dios y a la vida, no lo sé todo. Pero no me molesta que me pregunten cuando hay dudas, y si no lo sé, yo hago la tarea, para la clase siguiente contesto lo que me preguntaron. ¿Está? Así que pregunten tranquilos. Hay muchísimas cosas que no sé, muchísimas. Pero bueno, aparte que no estudio de memoria, entonces tengo que andar analizando lo que digo. Bien. Aparte, después hay muchos conceptos matemáticos que nosotros los tomamos como convención, porque, por ejemplo, no está mal la definición que ustedes dieron de triángulo isósceles, el que tiene dos lados congruentes y uno diferente, porque a los chicos a lo mejor los ayuda más en el secundario. Nosotros adoptamos para geometría el que tiene al menos dos lados congruentes, así incluíamos los equiláteros dentro de los isósceles. Pero bueno, también va a haber una convención matemática para la división por cero, porque no queda muy claro, es una de esas cosas que uno dificulta de entender, ¿no es cierto? Bueno, hay veces que hay diferentes, por ejemplo, si ustedes van a googlear la definición de romboide en internet, muy posiblemente vean que es un paralelogramo. Nosotros no lo definimos, no lo clasificamos como un paralelogramo. Me pasó el año pasado que yo mandé un trabajo para hacer sobre romboide, y como muchos no estaban, perdón, voy a admitir eso, como muchos no habían estado en clase, fueron y googlearon un montón de información, entonces me justificaban que era un romboide, entonces todo estaba mal, pero era porque nosotros nos ajustamos a otro tipo de clasificación, a otro tipo de definición. Bien, porque aparte Euclides habrá hecho toda su geometría, pero eso hubo una transposición didáctica en todo el tiempo. Hilbert después hizo una axiomática de toda la geometría, y así fuimos nosotros para llevarlo al aula también, hacemos una transposición, ¿no es cierto? Bien, vimos las posiciones relativas entre una circunferencia y una recta.
Hoy vamos a ver las posiciones relativas entre dos circunferencias. ¿Sí? No me olvidé lo que les dejé pendiente el otro día, pero bueno, después lo vemos si quieren. Acá hay un cuadrito donde están los tipos de posiciones de circunferencia, tangentes exteriores, secantes interiores, y esto habría que unir con flecha, porque también vamos a relacionarlo con la distancia, pero acá como no hay recta, no va a ser la distancia del centro a la recta, sino va a ser la distancia entre los dos centros de la circunferencia. Una más grande, una más chica, no importa el tamaño de la circunferencia, ¿sí? Pueden ser iguales. Bien. Así que estas definiciones después, o estas relaciones entre la distancia y los radios, después la van a unir ustedes con la clasificación de circunferencia. Vamos directamente al gráfico. Bien. La primera posición es dos circunferencias que están bien separaditas, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar en esta posición qué relación existe entre la distancia entre los dos centros, que yo voy a marcar de ahora en más en color rojo para que ustedes puedan apreciar, y en este caso la diferencia de los radios no tiene sentido, yo diría entre la suma de los radios. ¿Cómo es esa distancia? A ver, el segmentito O'O, con respecto a la suma de los radios, yo los voy si yo sumo los radios, ¿sí? ¿El segmento rojo es mayor, igual o menor que la suma de los radios? Mayor. Mayor, ¿sí? La distancia va a ser mayor que la suma de los radios. A esta posición de estas dos circunferencias, ¿cómo se les llamará? Exteriores, son circunferencias exteriores, ¿sí? Entonces, si vamos al cuadrito, yo no quiero andar pasando las pantallitas, ¿sí? Tengo las circunferencias exteriores, que es el ítem 5. ¿Con cuál lo van a unir? Acá dice, la distancia entre los radios es... Entre los centros, perdón. ¿Con el B? Con la B. Con la B es mayor que la suma de los radios. Perfecto. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto las consecuencias? La recta con intersección con la circunferencia tenía un punto, dos o ninguno. Acá, ¿existe intersección entre las dos circunferencias? En este caso no. Y entonces, ¿qué es el resultado de la intersección de esos dos conjuntos? Conjunto vacío. El conjunto vacío. Conjunto vacío. Cuando la distancia es mayor que la suma de los radios, las circunferencias son exteriores y la intersección de esas circunferencias es el conjunto vacío. Bien, después esas dos circunferencias se van acercando cada vez más, hasta que se tocan. ¿Cómo va a ser la distancia
entre los centros con respecto a la suma de los radios. Van a ser iguales. Van a ser congruentes, muy bien. La distancia va a ser igual a la suma de los radios. Estas dos circunferencias entre sí, ¿en qué posición están? ¿Alguien tiene idea? Tangentes exteriores, cuando apenas se tocan, ¿sí? Y hay que ver cuántos puntos de intersección va a tener si son tangentes las circunferencias. 1. 1. Y a este lo llamé, no, mayúscula no. Lo llamé F. Entonces, cuando las circunferencias están tocando, digamos, van a ser tangentes exteriores, porque después vamos a tener tangentes interiores, por eso hay que aclararlo, no solamente existen estas posiciones en tangencia. La distancia es igual a la suma de los radios y la intersección entre las dos circunferencias me va a dar un único punto que llamé F. Bien, ¿puedo seguir? Las sigo juntando las circunferencias, ¿sí? Y acá como que se juntaron un poco más. Estas dos circunferencias entre sí van a ser secantes, porque se intersecan, son secantes. Ahora tendríamos que analizar un poquito qué pasa con la distancia, ¿sí? Con respecto a la suma de estos dos radios. Yo voy a dibujar, a ver, esperen, vamos a ver si hago. Voy a tener este radio en verde. El radio de la circunferencia más chiquita y el radio de la circunferencia más grande. Si yo sumo los dos verdes, el rojo, ¿cómo va a quedar? Menor. Menor. Entonces la distancia en este caso va a ser menor que la suma de los radios. Pero si ustedes miran ahí, yo armé tipo un triangulito, ¿sí? Con los dos radios y las distancias. ¿Se acuerdan cuál era la condición que tenían ustedes para poder construir o qué propiedad deberían cumplir los lados de un triángulo para poder construir el triángulo? ¿Podía tener cualquier medida el lado? No. Era, cada lado era menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Perfecto. Eso era. Entonces, esperen que vea. Esto lo cumple, este triangulito. La distancia en las circunferencias secantes va a ser mayor que la suma de los radios y menor que la diferencia de los radios. Ahora, ¿cuántos puntos de intersección tienen estas circunferencias?
2. Los 2 puntos de intersección. Voy a poner nombre. Hoy me hice el dibujito, pues si no tardo mucho dibujando. Vine con el machete hecho. Bien, entonces, la distancia es mayor que la suma de los radios, menor que la diferencia, y la intersección entre las dos circunferencias me va a dar 2 puntos, entonces pongo el conjunto de estos 2 puntos. Bien, sigo corriendo la circunferencia chiquitita un poco más adentro. Adentro de la otra la voy a poner ahora. La voy a poner adentro de la otra, pero de tal manera que las dos circunferencias se toquen. ¿Sí? Que tengan un punto en común. Estas, si tienen un puntito en común, ¿cómo van a ser? ¿Será tangente interna? Tangentes interiores. Sí, sí. Interiores. Está bien, no hay problema. Bien. Analicemos ahora cómo va a ser la relación entre la distancia, que es el segmento rojo, y acá ya no tiene mucho sentido que lo hagamos con la suma, pero sí lo podemos hacer con la diferencia entre los radios. Si yo al radio mayor le resto el radio menor, va a ser, o sea, la distancia va a ser mayor, menor, igual que esa diferencia. Si yo, a ver, ¿a qué es igual la distancia? En este caso. Al radio. Al radio más grande. Si yo al radio más grande le resto el radio más chiquito, ¿la distancia va a ser mayor o menor que esa diferencia? A ver. Vamos a hacer así, azul. Si yo al radio grande, este grande, le resto este radio chiquitito, pedacito, ¿sí? La diferencia me va a quedar este azul. ¿El rojo es mayor o menor que el azul? Mayor. Mayor. Bien. Entonces, la distancia va a ser mayor, ¿puse? No. Mayor que la diferencia de los radios. Menor que la diferencia de los radios. ¿No lo puse eso? Está mal, chicos. Borren todo lo que les dije. La profe se equivocó. ¿Está claro? Bueno. Bueno, ¿y por qué me equivoqué? O sea que no están entendiendo nada de lo que hablamos. A ver, Guillermo, ¿en qué me equivoqué? La distancia es mayor a la diferencia de los radios, ¿no estamos diciendo eso? Sí, pero ¿cuál es la distancia? La distancia es la roja, lo que pasa es que ahí coincide todo. Pero Si lo movés, perdón, lo que la profe hizo mal es dibujar la distancia. ¿La distancia entre quiénes tenía que ser? claro, sí, tenés razón. Es menor a la diferencia de los radios. ¿Eh? Es igual a la diferencia, pero Claro. el problema es que yo, Ana María, color negro, vamos a poner.
dibujé mal la distancia. Claro. La distancia no es del punto del centro al radio. La distancia es de centro a centro. ¿Sí? Y yo seguí ahí. No me daba, porque dije, si es tangente tiene que ser igual. Bueno, no. ¿Cuál sería? Segmento N. A ver si hice algo peor todavía. No. Bueno, no la puedo marcar. De acá. De acá. ¿Y cuál es? Bien, ahora sí. Le gané yo. Porque como están superpuestos no lo podía dar. Bien. ¿Sí? Ahora sí, el rojo es de centro a centro. La distancia es de centro a centro. Yo había dibujado mal, por eso no me daba. Entonces, ¿Tiene vamos... que dar igual? No sé, vamos a ver. Yo a todo el radio más grande le resto el radio chiquitito. Y ahora, esa diferencia, ¿cómo me quedó con respecto a la distancia, que es la roja? Igual. Sí, me lo dicen medio dudosos, pero es igual. Sí, Igual. es igual. ¿Sí? En las tangentes la distancia es igual. En las exteriores es igual a la suma de los radios. Y en las interiores es igual a la diferencia de los radios. ¿Sí? Que es el 30. Ahí está. Ahora sí. Bien. ¿Y cuántos puntos de intersección tienen estas dos circunferencias? ¿En cuántos puntos se tocan estas dos circunferencias? Uno solo. Uno solo. Le pónganle F, E, lo que quieran. Que sería como el punto de tangencia, digamos. Claro, es el punto de tangencia, este puntito de acá. Bien, yo sigo moviendo la circunferencia chiquita. Ups, acá ya no es tangente. Si cuando teníamos las dos, una fuera de la otra, las dos afuera eran exteriores, a estas las vamos a llamar circunferencias interiores. Esta, la chiquitita, es interior de la otra. Acá es cuando se me complica más hallar la diferencia. Que también veo que la profe lo puso mal. Porque me embalé hoy, ¿sí? A ver. Bien. La diferencia, o la distancia, mejor dicho, perdón, es entre los centros. ¿Sí?
¿Cómo es esto? Ujú. Tendrá que ser este. Ahora estamos de acuerdo. ¿Sí? Bueno, pero acá es más complicado poder ver. Tengo lo que es el radio grande, ¿sí? Y a eso le resto el radio chiquitito. ¿Sí? La diferencia, a ver, vamos a hacer otro color chiquito. Hago el chiquitito acá. ¿Sí? Tengo que restarle al segmento verde el segmentito amarillo. Y tengo que ver si el rojo es menor, mayor o igual que esa diferencia. Yo se las voy a dibujar en azul. La resta entre el segmento verde, que es el radio grande, y el segmento amarillo, que es el radio chiquitito. La diferencia sería esto más esto. ¿Sí? Si yo al segmento verde le resto el amarillo, me queda este segmento, digamos, en azul. ¿Sí? ¿El rojo es mayor o menor que el azul? Menor. Es menor. Así queda claro, ¿no? Porque esto siempre me cuesta. Me cuesta, o me cuesta explicarlo. Este es el 29. Sí, es menor. La distancia es menor que la diferencia de los radios. Estas circunferencias son circunferencias interiores. ¿Y la intersección entre las dos circunferencias? No dije círculo, dije circunferencia. La intersección entre las dos circunferencias. Todos los puntos de la circunferencia de afuera con todos los puntos de la circunferencia de adentro si se tocan. ¿Vacío? Vacío, muy bien, es el conjunto vacío. ¿Hay alguna otra posición que puedan tener las circunferencias? Estaba por afuera, eran tangentes, a ver, las fuimos como acercando, ¿no? Eran exteriores, eran tangentes exteriores, eran secantes, tangentes interiores, interiores. ¿Habrá otra posibilidad? Sean la misma. Que sean coincidentes, entonces, claro, podría ser. En ese caso la distancia de los radios sería 0, que sería la misma. Sería la misma, la distancia y la diferencia de los radios es 0. La distancia entre los radios es 0 y la diferencia de los radios va a ser 0. Y si fueran así concéntricas,
La distancia entre los centros, ¿cuál sería? Este SO y este SO', la distancia entre los centros. Cero. Tendríamos un caso particular de interiores, porque 0 siempre va a ser menor que la diferencia de los radios. ¿Sí? En el caso de lo que dijo Nadia antes, que eran concéntricas, sería un caso de tangentes interiores, porque la distancia entre los centros va a ser 0, la diferencia de los radios va a ser 0, entonces la distancia es igual a la diferencia de los radios. Son casos particulares, así que... Bien, ¿alguna pregunta? No vamos a hacer ejercicios con esto. Posiblemente, no creo, si pueda hacer una pregunta teórica, pero bueno. Acá después ustedes unen con flechitas todo lo que vimos, ¿sí? Todas las definiciones. Esto es lo que quedó pendiente. Y ahora vamos a pasar todo esto de texto y vamos a ir a algo de ejercicios o de actividades como para hacer, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario de esto de la cancha? ¿Siguen con la idea de que no todos tienen la misma posibilidad o cambiaron de parecer? ¿Lo dibujaron? ¿Lo midieron? A ver, yo pregunto, ¿no? Porque a la única que veo realmente es a Nadia. El resto tiene todas las camaritas apagadas. Yo estoy hablando para 2 o 3 personas, el resto dejó la camarita y se fue, o están ahí todavía escuchándome. Creo que estamos acá, o sea que me preocupé por dibujar todos esos círculos que no están en la fotocopia, porque si no después a mí se me complica estudiar la teoría sin verla del dibujo. Entonces estaba entretenida y con el compás que se me abría, que no se me abría. Está bien, pero me sentía como que estaba hablando para nadie. La iba siguiendo, iba entendiendo, iba mirando, Está bien, no importa. Pero no podía hacer 2 cosas al mismo tiempo, no puedo hacer. Abrir y como estoy con todas las familias dando vueltas y abro mucho micrófono, sale el perro, los chicos gritando. No hay problema. Sí, el otro día estaban acá con el taladro al lado mío y yo no podía silenciarme tampoco, pero es lo que hay. Es lo que hay. Si estamos en el Joaquín, en el segundo o tercer piso pasan las ambulancias, pasa todo y entonces no podemos hablar. Pero quedamos jugando a la mímica, dígalo con mímica. Dígalo con mímica, más o menos. Sí. Y bueno, entonces, ¿esto lo midieron? ¿No se fueron el fin de semana a la cancha de fútbol a ver qué posibilidades había? ¿Tampoco? Bueno. Lo retomaremos la semana que viene, la clase que viene. Lo que hice fue armar los ángulos. Sí. Con la apertura digamos, del tamaño del arco y con el transportador. No me quedó otra que hacía a ensayo y me dio todo que era igual. Para vos todos quedás igual, entonces a todos los que nos dijeron que no, lo vamos a refutar la clase que viene, vas a ver. Con experimentación, agarrar las herramientas y no queda otra. Todos los matemáticos que tenían un montón de tiempo de ocio, no nosotros, hacían eso, se pasaban a contemplar, eran muchas experimentaciones y después conjeturaban y demostraban, ¿sí? Pero nosotros no. Pero bueno, ya tenemos todo como más armadito. Bueno, vamos a seguir con esto entonces. En toda circunferencia o en circunferencias congruentes, hola Sol, a sectores angulares centrales congruentes corresponden arcos congruentes y viceversa. Les voy a dejar tiempo para que dibujen, si no se me enojan.
¿sí? Yo tengo una circunferencia y voy a dibujar un ángulo cualquiera. Este ángulo va a ser alfa. Dentro de este ángulo, vamos a ponerle letras. ¿Qué puse? Puse 0. Ahí está. Bueno. Al ángulo A o B tiene extremos. Está bien que pueden ser semirrectas, pero yo dibujé los segmentitos porque quiero hablar de los arcos. Entonces, este ángulo delimita al arco AB también, si queremos, ¿sí? Se me corta en cualquier momento, volvemos a retomar, ¿sí? Vamos a dibujar un ángulo que sea congruente a este, que mida lo mismo. A este, si quiero, le pongo etiqueta visible y veo que mide 61,42. Entonces, dibujo en cualquier parte de la circunferencia otro sector angular congruente al lado. Y este va a ser que mida lo mismo. ¿Sí? La pregunta es si los arcos van a ser congruentes.